y el de Asiria están siempre pidiendo al faraón, envíame más oro, yo necesito de oro, yo voy a hacer obras en mi palacio. Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy volvemos al antiguo Egipto. Bueno, esta vez no vamos a ir a Egipto, no vamos a ir a una tumba, sino vamos a hablar de temas de egiptología con una nueva amiga y colaboradora de la Fábrica de la Ciencia, que además es escritora, ha escrito un libro, que ahora nos vas a hablar de este libro. Claudia Barros, muy buenos días desde España. Hola, Jorge, entonces, ¿cómo estás? Bien, es un honor enorme estar aquí con vosotros y bien, espero que todo lo que hablemos aquí sea muy provechoso para todos. Quiero traeros un poco de las cartas de Amarna, pero también de mi libro, del curso que también que voy a dar en la Universidad Pontificia Bolivariana, y bien, todo un poquito de eso. Bueno, decir, muchos oyentes pensarán que, Jorge, ¿por qué dices buenos días desde España, ¿no? Porque Claudia es portuguesa y vive en Portugal. Por eso ¿Verdad? que una hora menos, como decimos aquí, una hora menos en Canarias, en Portugal es una hora menos. Sí. Bueno, primero te voy a presentar. Claudia Barros, eres licenciada en Arqueología en la Universidad do Minho. eh, y bueno, tienes un máster en Arqueología también. Con la tesis, está en portugués, lo tengo que Ah, leer. está en portugués. Si lo- Yo si lo- puedo traducirlo. sí, mejor. Am, es La mirada de Gómez Eanes de Surara. Ay, por Dios, un estudio So- so- arqueológico. sobre el norte de Marruecos, estudio del Esto, paisaje de Alcácer Ceguer, que entiendo que Teguer Sargir en Marruecos, en esto. Marruecos. Sí, en el norte de Marruecos. Bueno, Otro sueño. el portugués se parece bastante al español, pero la Sí, hay cosas que son un pronunciación poco sobre tan todo distintas. Sí. Eres miembro del Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad do Minho y del NetCool Research Team on Transcultural Studies y de la American Research Center in Egypt. Casi nada. Eres investigadora y delegada por Portugal de la Asociación Galega de Egiptología de Pontevedra, miembro del comité editorial como editora invitada del boletín Archaeology of Western Anatolia, Anatolia en Turquía. Ujú. De los Docente, hititas. dirán los oyentes, anda que Jorge te has preparado la presentación, pero es que nunca me la preparo. Siempre le digo a los invitados que os presentéis vosotros porque, porque soy muy malo para las presentaciones, me extiendo demasiado. Si quieres, yo puedo hacer una breve. Casi que mejor acaba tú la presentación y así será más... Sí, bien, ¿qué más que yo tengo en mi vida ¿Te parece poco? profesional? Bien, he escrito mi libro, mi primer libro, Las aventuras del pequeño Ramsés, en el año pasado. Tengo trabajado con la Asociación Galega de Egiptología desde el año pasado también. Bien, que el año pasado fue el gran año de mi vida a nivel profesional, Y el por mío, lo y que el mío. puedes ver. Yo cuando estuve en Egipto. Hay siempre un año para brillar. En, el Después de ahí es siempre para arriba. en el ámbito laboral, ¿eh? En el ámbito personal ha habido otros años mejores, ¿no? Pero en el ámbito personal, laboral, el hecho de poder haber ido a excavar, bueno, a excavar, participar en un yacimiento arqueológico en Egipto fue bueno, la culminación de un sueño de toda la vida. Pero bueno, sí que sigue. Sí, sí, te comprendo. Y bien, también hago parte de la comisión científica y organizadora de las jornadas transculturales del Antiguo Próximo Oriente, que vamos a hacer una tercera edición este año. Va a ser fantástica y fenomenal. Os dejo la invitación también si quieran, porque es un evento presencial, pero también tenemos el link de Zoom, por lo tanto podemos hacerlo online. Es para todas las personas, es un evento académico, es gratuito y cualquier uno mismo que no sea arqueólogo, egiptólogo, hititólogo, lo que sea, puede participar. Hasta los curiosos lo pueden, lo pueden ver. Y bien, ¿qué más? ¿Qué más tengo yo?
Como, Yo creo que como sigamos así, se nos acaba la entrevista, el tiempo de la entrevista, porque menudo sí, currículum. sí, yo creo que está toda. Y ahora bien, solo para terminar, también me he recordado, estoy haciendo el doctorado en las cartas de Amarna, estudiando los ataques de los Zapirú, que vamos a hablar un poquito ahora en la entrevista, y en la zona del Levante y de todo eso, de los dominios egipcios del Levante, cómo todo estaba organizado en ese momento. Y bien, esto de mi parte es suficiente, creo yo. Muy bien. Bueno, primero vamos a empezar hablando del libro, y luego hablaremos evidentemente de las cartas de Amarna y del curso de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, en Sí. Colombia. Pero vamos a empezar por el libro. ¿Por qué te inspiraste? ¿Cómo te inspiraste para escribir este libro? ¿En qué te Bien, basaste? es Es una historia muy, muy curiosa, de verdad. Voy a ser muy, muy sincera. Yo trabajo, yo tengo un part-time de 5 horas y yo llego siempre a la empresa a unas 2, 3 horas antes de iniciar mi turno, porque bien, una cuestión de transporte. Y algunas veces yo no tenía nada que hacer. Y mi novio me ha dicho, bien, ¿por qué no te sientas y escribes algo? ¿Quieres antes escribir un libro? Aprovecha ese tiempo. Y un día solo me he sentado en una silla y he empezado en mi laptop y me recordé que sería fantástico hacer algo sobre Ramsés II, ¿no? Pero en su versión más pequeñita, ¿no? Como un niño, un niño con sueños como todos nosotros los tenemos, mismo que seamos adultos. Y bien, he empezado y en el final del año pasado he publicado el libro y bien, fue la concretización de un sueño O sea, fantástico. que no tenía otra cosa que hacer que te pones a escribir un libro. ¡Hala! Sí, me Esto- pone a escribir un libro, Eso está bien. Hay otros que pero comen, que hay, yo soy mucho así, hay otros que comen pipas y tú te pones a escribir un libro. porque yo tengo que estar siempre, es algo que yo tengo en mí, yo tengo que estar siempre produciendo algo, que no Muy, sea estudiando, leyendo, preparando las clases o algo, que no consigo estar quieta. Para mí no es fácil, por lo tanto, bien que ha salido un libro, ¿no? muy bien, muy bien. No, la verdad es que es bonito. ¿Qué podemos encontrar en este libro? Bien, muchas aventuras, no solo en Egipto, porque ellos van a pasar muy poquito tiempo en Egipto de verdad, sino que en Babilonia, en el templo de Zeus, en Olimpia y también en el laberinto del Minotauro, en Creta. Y bien, la verdad es que El pequeño Ramsés es una obra infantil, ¿no? Pero la verdad es que él es un reflejo de todos nosotros, porque todos nosotros tenemos un sueño. Nacimos como niños que quieren hacer algo grande en el mundo porque lo queremos, pero después nos convertimos en adultos y la vida se complica, ¿no? Y hay muchas cosas que no vamos a concretizar. Pero es un reflejo de todos nosotros, que queremos un día ser rey del Egipto, pero nuestra cabecita es muy pequeña y la corona no va a caber allí, ¿no? Pero la verdad es que Ramses va a entender, este niño muy, muy pequeño con su amigo, ay, perdón, ¿cómo se dice? Me he olvidado la palabra en ¿Cuál? español. Para león, es león. León, el animal. León, sí, león, 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 perdón. león, león. León, sí. ¿Cómo se dice en portugués? En portugués es leão. Ah, pues en castellano o en español león. Sí, león, león, sí. León, leona. En Sí, femenino. sí. Bien, y entonces a Ramsés con su leoncito, el Ceneb y el dios Tot van a tener un montón de aventuras por Egipto, por Babilonia, así, por el Próximo Oriente. Y en cada momento él va a crecer un poquito más, va a entender lo que es realmente ser rey, lo que es lidiar con otras personas, con otros reinos, con personas distintas de él, porque somos todos distintos, ¿no? Y es un viaje de casi que autoconocimiento, ¿no? En que él se va a conocer el propio, a sus súbditos, al mundo y a verlo todo de una manera muy romántica, pero también muy, muy realista, ¿no? Es un niño con una visión muy realista de la vida, gracias al dios Tot, que le enseña todo.
en sus papiros. Y bien, es toda esa aventura que después le va a convertir en un gran faraón que va a conquistar todo el mundo, como tenemos en las paredes de los templos y así. El otro día vi unas noticias que debajo de una estatua de Ramsés II aparecía su nombre. Digo, este hombre lo tenía que dejar todo atado y bien atado por si había alguna duda que era él. Hasta su Sí, cartucho sí. en la base, por debajo de la estatua. Digo, "Jo, qué personaje Ramsés. Ya hablaremos algún día de él ya. Eh, has presentado el libro, sobre todo en el mejor sitio donde se puede presentar un libro infantil, que es en los colegios. ¿Qué aceptación ha tenido por parte de los niños? Ay, bien, fue fantástico. Es que con los niños es muy distinto de los adultos, ¿no? Yo estoy muy habituada a las clases de la universidad y mis alumnos, pero es distinto. Porque los niños son muy puros, ¿no? Tienen una idea muy parecida con Ramsés, con el pequeño Ramsés. Y ven que todos se han encantado con los tres personajes. Y después en el final, una cosa que fue muy común en todos los encuentros que he tenido es que en el final todos me decían, yo quiero ser un pequeño Ramsés, yo quiero poder viajar y tener aventuras y así. Y la verdad es que lo que yo pretendo, claro, con los niños también, es enseñarles que es uno de los mensajes del libro, es que nosotros somos todos iguales, pero muy distintos, ¿no? Y, por ejemplo, en los días de hoy tenemos especialmente en Portugal, por ejemplo, creo que en España también, tenemos un nivel de inmigración enorme, ¿no? Gente de todas las partes. Y yo lo que quiero pasar a los niños, que fue lo que a mi madre me pasó a mí, es que yo puedo aceptar el otro, porque su, su color o algo, su habla, su lengua, mismo que sea distinta de la mía, no significa que él sea malo, que él sea No, una para nada. persona que no es buena. Y creo que esto es fundamental para pasar a los niños, sino que después van a crecer como adultos que no les gusta el otro. Y yo creo que vivimos en un planeta, todos juntos. Tenemos que tener una manera de habituarnos unos a los otros y vivir bien, porque es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que es muy importante pasar ese mensaje a los niños para que crezcan bien, ¿no? Y para que acepten el otro. Normalmente las personas que no aceptan, que piensan que son superiores, con algunos discursos supremacistas y tal, son personas que no han viajado, pero cuando viajas por el mundo te te das cuenta de lo bien que te han tratado fuera, incluso Sí, mejor que aquí. La hospitalidad, aquí se ha perdido la hospitalidad. Tú ves a una persona en la calle durmiendo en un banco y pasas de esa persona en otros países, eso es impensable. La sí, metes sí, dentro de sí. tu casa con el riesgo de que te pueda hacer o no, porque no tiene por qué hacer nada, ¿no? Pero puedes tener ese miedo, ¿no? Pero aún así lo hacen, te dan todo lo que tienen. Por eso que Sí, sí. eh, Portugal y España precisamente no puede hablar mucho del tema de la migración porque tienen muchas personas fuera, Sí, sí. migrantes, ¿no? También. Y, Sí, Portugal, muchísimas. y España también. Entonces, 5 millones de españoles están fuera de España y la mayoría por necesidad también, ¿no? En su momento, ahora ya no tanto, ¿no? Pero en su momento. Pero bueno, estos son temas más sociales que los que nos incumbe ahora. Pero tienes razón, tienes razón. Hay que enseñarle a los niños que por ser de otra manera no quiere decir nada. Todos somos la raza humana. No existen las razas. En antropología no hablamos de raza, hablamos de fenotipos Sí, y, y ya está. Todos somos iguales. Así que es el poder muchas veces lo que hace que las personas odien a otras, ¿no? Pero bueno, esto es un tema, repito, pero muy bien traído por tu parte. Eh, las cartas de Amarna. Lo primero que te viene a la mente cuando hablas de Amarna ya es el otro personaje controvertido del antiguo Egipto que era Kenatón. el pobrecito de Akhenaton. Pobrecito o no, no lo sabemos, porque algunos hablan un hippie de la. Sí, sí, de un loco, ¿no? Pero, hombre, eso de imponer tampoco es muy hippie.
te querer imponer tu criterio, tu forma de pensar. Sí, Mm, sí, pero que bien, es algo que se debate bastante en los mm, días que ya hemos aceptado. Pero antes se tenía la idea que Akenatón llega a la religión egipcia y la convierte en un monoteísmo, ¿no? Hay que todo ha terminado, los dioses han desaparecido, todo se ha ido. Pero lo que ha pasado no es realmente eso. No tenemos un monoteísmo, pero un enoteísmo. O ujú. sea, él va a elevar la figura de Atón, pero los otros dioses, y eso lo tenemos atestiguado en los cultos privados, de que las otras divinidades también son cultuadas. O sea, no hay un corte por completo de todo el panteón egipcio. Sí, con Amon-Ra, que ese fue un drama completo. Se han cerrado los templos, se han arrastrado todas las inscripciones y el clero de Amón, claro que se ha destituido de sus funciones, porque ellos también tenían mucho poder, más poder hasta que el faraón. Y es una de las necesidades, una de las ideas que Akenatón tiene, es volver a hacer con que la monarquía sea grande nuevamente, porque el clero de Amón estaba cada vez más teniendo más poder y muchas más riquezas también. Y es una manera que él encuentra de conseguir separar las cosas. Por lo tanto, todo se mantiene igual. Claro que Amon-Ra se va a su vida, se va a vivir en otro paraíso, ¿no? Pero yo me encanta Kenaton, de verdad. Pero yo Ah, soy suspensa, ¿no? hay Porque una, los... hay una palabra que me gusta mucho que lo has dicho, el ateísmo, ¿no? Y de realmente, sobre todo cuando lees el uno y los múltiples de Hornung, Ah, sí, explica, es un libro bastante denso, muy corto, pero muy denso, fantástico. pero te das cuenta de que, claro, la religión egipcia no era en sí politeísta, era enoteísta en toda su historia, ¿no? Sí, 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 sí. Porque un monoteísmo dentro del ámbito politeísta, ¿no? Como decía Hornung. Eh, para explicarlo un poquito a los oyentes, tú podías tener tu propio dios en tu pueblo, incluso en tu casa, adorar un dios y el resto secundario. Sí, sí. Una vez, fíjate, te voy a explicar una cosa muy interesante. Una vez nos puso un ejemplo una profesora de mitología y religión, que le tengo mucho aprecio y es amiga. Nos explicó un ejemplo ficticio, pero para poder explicar realmente de lo que estamos hablando. Hay que imaginarse que dentro de 5 o 10 mil años, un grupo de arqueólogos, se ha perdido toda la documentación y todas las referencias de la actualidad, ¿no? De lo que hoy en día vivimos, eso es ciencia ficción. Pues encuentran una iglesia, bueno, lo que queda de una iglesia, y empiezan a sacar conclusiones, que la religión católica era zoólatra y politeísta. Y claro, dirán los oyentes, oye Jorge, ¿pero qué estás diciendo? Si tú te basas en las representaciones que aparecen en una iglesia católica, aparece el Cordero de Dios, el león al lado de Dios, como el poder, la paloma. Tú no tienes conocimiento de esa religión católica. Y lo primero que te viene a la mente es, estos adoraban animales, porque hay representaciones de animales. Y luego el politeísmo. ¿Por qué politeísmo? Pues que en el altar aparece Dios, a su izquierda Jesús, ¿vale? El Espíritu Santo. Y luego debajo puede ser el patrón del pueblo, San Pedro, San Juan, San quien sea. Y luego aparece la Virgen y aparece otros santos, otras santas. Claro, politeísmo. Es verdad. Sí, sí, Eso sí. desde el punto de vista de un arqueólogo o un investigador de dentro de 10.000 años que no tiene ningún tipo de referencia que le diga que la religión católica era monoteísta y lo que el resto eran santos y las representaciones en forma de animal pues no dejaban de ser representaciones. No sé qué se adorara a un cordero, sino simplemente pues que, ¿vale? Entonces, para poder entender la religión, perdón, católica, la religión egipcia, tenemos que también pensar en eso, que el ámbito enoteísmo, o sea, la religión es enoteísta porque no todo el mundo adoraba a Monra o no todo el mundo adoraba a Tot, sino que podía, no sé, a Mandulis
o podía a Selkis, o podría adorar a Petach, cualquiera, y el resto era secundario. Sí que es verdad que había algunos dioses muy vinculados al poder y a la monarquía, y en diferentes periodos del Antiguo Egipto, pues nos encontramos, por ejemplo, al dios Ra, muy vinculado sobre todo en la cuarta y quinta dinastía, a la monarquía, y luego más adelante pues encontramos a Amón. Fíjate, Amón, los sacerdotes de Amón, los que Akenatón dijo, hay que, bueno, exterminarlos no, pero hay que acabar con el, pues 300, 250, 300 años después de Akenatón, fundaron el tercer periodo intermedio. O Sí, sea que los mismos sacerdotes se acabaron convirtiendo en reyes. Estaban buscando eso. Por eso a lo mejor Akenatón escuchó algo que le habían dicho, ten cuidado con los del clero de Amón, no vaya a ser que... Por eso que ahí sí que es verdad que tienes razón. Pero bueno, voy a dejar de hablar porque si no yo me extiendo y no y la que interesa que cuentes cosas eres tú. Pues háblanos de las cartas de Amarna. sí, entonces las cartas de Amarna. Bien, ¿qué son las cartas de Amarna? Son unas tablillas de arcilla que fueron encontradas en Agetaton, en Amarna, la capital de Akenatón, cuando él ha trasladado la capital de Tebas a Amarna en su quinto año de reinado. Y estas cartas son la correspondencia internacional del antiguo Próximo Oriente, ¿sí? Entre los grandes reyes, que Ujú. son Egipto, Ati, Babilonia, Mitanni y Hatti, o sea, los hititas, los babilonios, los asirios, estos grandes, ¿no? Que hay. Y además de los grandes reyes, o del el club de los grandes reyes, como le llama William Moran, también tenemos las cartas que son enviadas por parte de los príncipes y de los gobernadores del Levante, los que están sobre el dominio egipcio en la 18ª dinastía. Estamos hablando de los reinados de Amenhotep III y de Akenatón, ¿sí? Y bien, ¿qué nos hablan estas cartas? Bien, en la parte de los grandes reyes, de tratados políticos, contratos, el envío de regalos. Imagina, hay una carta que es la 14, creo yo, que es enorme. Y toda la carta solamente tiene indicado lo que se está enviando de un sitio al otro. Y, por ejemplo, tenemos lápiz lazuli, cobre, oro, muchísimo oro. Es una cosa terrible. Los grandes reyes, especialmente el de Babilonia y el de Asiria, están siempre pidiendo al faraón, envíame más oro, yo necesito de oro, yo voy a hacer obras en mi palacio, yo necesito de un poquito de oro, de tu oro y el faraón le envía. Pero esto va a ser un problema, porque cuando estamos en el gobierno de Amenhotep III, todo está muy bien, se vive un periodo de paz, ¿no? El imperio está todo muy pacífico, las conquistas se han quedado con Tutmosis III, los faraones del pasado, y todo está muy consolidado. Y aquí hay muchísimas cosas que están llegando a Egipto, ¿no? Desde el oro de Nubia que viene constantemente. Entonces, Egipto está realmente muy, muy rico, ¿no? Pero lo que va a pasar es que con este envío loco de oro que se hace para Babilonia, para Siria, para Ati, ah, el oro va desapareciendo, ¿no? Los cofres reales se van empezando a reducir. Y cuando llegamos, por ejemplo, a Akenatón, a su gobierno, y el pobrecito de Akenatón va a llevar con todo esto encima, es que ya no hay tanto oro, porque estuve enviando como si fuera agua, ¿no? Como si fuera aire, que hay siempre. Y hay cartas que indican, porque tu padre me ha enviado en los años que gobernaba a unos cuantos un montón de oro, por ejemplo, pero ahora tú eres un rey muy malo y no quieres enviarme el oro, pero es porque no quiera, ya no tenía. Egipto empieza aquí en un momento que con Akenatón ya se va a notar eso, ¿no? Se va a disminuir un poquito del poder, pero después con los Ramessidas, la 19ª dinastía, va a aumentar un poquito su poder militar, pero no será el mismo. Vamos a notar que Egipto va empezando aquí a descender, ¿no? A fracasar el nivel de riqueza y bien que después tenemos el tercer periodo intermedio y todos los pueblos del mar y todo el caos que se va a suceder en ese momento. Pero se vive un momento muy, muy próspero durante las cartas de Amarna. Y bien, además de los envíos de regalos del oro, también tenemos los matrimonios diplomáticos entre el faraón y las princesas de estos grandes reyes, de estos grandes reinos, donde se firman las alianzas políticas.
Y por la parte del Levante, de los vasallos de Egipto, las cosas son muy distintas. No es una relación tan próxima. Por ejemplo, los grandes reyes los conseguimos, ay, perdón que me he olvidado la palabra, los conseguimos distinguir de de dos gobernantes del Levante por una indicación muy interesante, que es el hecho de que ellos se tratan por hermanos. Yo soy el rey de Egipto, soy hermano del rey de Ati, de Babilonia, de Mitani y de Asiria. Es una manera que usamos para distinguirlos en las cartas. Pero en las cartas de los vasallos se ve que el vasallo, el príncipe, por ejemplo, de Megido o de Kadesh, se coloca siempre en una posición de inferioridad. Yo soy tu siervo, tú eres mi sol, tú eres mi señor. Se nota aquí una jerarquización, ¿no? Porque existe. Y en estas cartas que tenemos situaciones, por ejemplo, de pago del tributo, de impuestos, por ejemplo, situaciones también que suceden con la administración del territorio, cuestiones del ejército. Y después hay un tema muy fascinante, que es lo que yo estudio, que son los pedidos de ayuda. ¿Y pedidos de ayuda por qué? Hay un grupo que ha aparecido así en el Imperio Egipcio, que son los apirú. Los apirú, de acuerdo con las fuentes, son un grupo de personas muy malas, casi como que los Hyksos, ¿no? Tienen una connotación muy negativa, que están llegando al Levante y están destruyendo todo. Tienen una política casi que de llegar, destruir y irse, ¿no? Y los pobrecitos que se quedan allá, que se quedan solos porque el faraón no les ayuda. Tenemos muchísimas cartas de los gobernadores de Levante diciendo, fuimos atacados por bastante zafirú y necesitamos de algo. Pero el faraón nunca va a contestar a las cartas. Creo que hay solo 4 cartas del faraón para los vasallos, pero estamos hablando casi de 200 cartas de pedidos de ayuda que nunca han tenido una respuesta. Y bien, y estas personas tienen que encontrar una manera de resolver todo, ¿no? Contra estos apirú. Y bien, lo que yo quiero entender en mi tesis es realmente quién son estos apirú, ¿por qué? ¿Por qué harían esto? Porque yo tengo una creencia en mí que es, una persona cuando nace no nace mala. Nosotros somos fruto del contexto donde estamos. Por lo tanto, hay siempre tiene que haber una razón por detrás de esto. ¿Por qué estaban ellos haciendo esto? Tal vez porque tenían que pagar por algo, no lo sé, eran mercenarios porque intentaban sobrevivir y necesitaban de un sueldo, de algo para sus familias. Y es lo que estoy intentando comprender en mi tesis, porque realmente es una grande cuestión que tenemos alrededor de los apirú, porque aún nadie ha entendido esto. Y también porque no tenemos una cultura arqueológica que nos diga, bien, ellos han estado aquí y hacían esto por esta razón, porque no hay vestigios arqueológicos que tengamos de una sociedad estructurada, por ejemplo. Y ven que hay realmente muchas cuestiones, hay menciones a ellos en las cartas de Amarna, en algunos archivos también de Ebla, de Nusi y de Mari, también referencia a sus nombres. Y una cosa también muy interesante es que ellos tenían nombres de varias partes, porque había una teoría de que estos apirú podrían ser los hebreos que estaban intentando conquistar la tierra de Israel, pero no lo podían ser porque ellos son de varias partes del Próximo Oriente. Sus nombres son, por ejemplo, urritas, como babilónicos o asirios o hasta mismo hititas. O sea, eran personas de toda parte. No podría ser un grupo, una etnia específica. Y bien, es eso que estoy intentando entender también y a ver lo que voy a descubrir en el futuro. La verdad es que tienes trabajo para años, ¿eh? Sí, bastante. Y yo pensaba que iba a ser más difícil, pero no. Que yo pensaba que solamente iba a trabajar con las cartas de Amarna, pero con todo el proceso de investigación y cuando voy a leer algo, hay siempre otra carta que aparece. Imagina, en las cartas de Amarna, los tapirú son todos hombres. Y yo pensaba, eso no puede ser. Tiene que haber mujeres aquí, es imposible.
porque ellos tienen que tener una comunidad, no puede ser así. Pero no había ninguna fuente que hablase de una mujer apirú. Y yo pensaba, eso es muy raro, no puede ser. Y la semana pasada he encontrado una tablilla que habla es una lista, en verdad, de nombres de apirú, y son 15 apirús que tenemos, y de esos 15, 5 son mujeres. Ujú. O sea, he encontrado mujeres, por lo tanto hay algo. Hay una comunidad, tiene que haber. Se tiene una idea de que ellos no andaban en grupos, se pensaba que serían entre 4 a 5 personas, pero eso no me parece muy acertado porque hay mujeres en estos encuentros entre varios pueblos, o sea, y se habla de más personas, de más de 4 o más de 5. Por lo tanto, yo que pienso es que realmente serían una comunidad. No tenemos más informaciones porque no tenemos un contexto arqueológico que nos indique a dónde han estado, lo que hacían, qué tipo de vida tenían. Y yo creo que serían nómadas, Eso es lo que te voy a decir ahora. pero sí, creo que serían nómadas porque si no hay un sitio específico. Pero yo también pienso que puede no haber, haber sido destruido, ¿no? Tantas batallas, tantas cosas que se han pasado Pero la verdad es que la estratigrafía guarda todo y la verdad es que no hay. Eh, los nómadas, sobre todo del Próximo Oriente, están relativamente bien estudiados porque seguían rutas. Y Sí, 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 el norte de África también seguían rutas. No es que eran nómadas y iban de cualquier manera para arriba y para abajo. No, no. Es que ellos seguían buscando pozos, buscando sí, sí, oasis. Entonces, claro, qué curioso, ¿no? Que no tengamos ninguna referencia, en este caso arqueológica, de estos sí, sí, personajes. Interesante. es muy raro. Y otra cosa que yo estaba hablando con un colega de Colombia, el profesor Juan Cano, y él me ha dicho, mira, tienes que pensar, y esto es verdad, que la historia fue escrita por los vencedores Ujú. y no por los vencidos. Y imagina, por ejemplo, la batalla de Kadesh. Y es una representación fantástica de eso, porque la historia fica grabada por aquellos que tenían el poder en las manos. Ramsés no ha ganado la batalla de Kadesh, pero ha volvido a Egipto y lo escribió en toda la parte. Pero fueron los hititas que han hecho el armisticio. Y la verdad es esa. Yo creo también que sea mucho por ahí, ¿no? Porque los Apirú no eran los buenos, de acuerdo con los grandes poderes. Por lo tanto, no interesaba que ellos tenían una marca en algún sitio. Entonces, tal vez se ha dejado solamente irse, destruirse con el tiempo, pero bien, voy a ver lo que consigue encontrar y descubrir. A ver. Pues antes de empezar la entrevista, te había comentado de que vamos a tener que hacer otro programa porque se nos ha acabado el tiempo. Me sabe muy mal. Tenemos que hablar del curso de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, de cursos de egiptología, pero es que el tiempo es lo que tiene, pasa, no hay forma de Es muy frenarlo. rápido. Sí. Bien, Invito, si quieras, yo puedo hacerte una revisión muy rápida del curso o podemos hacer otra entrevista. otra Escoge. entrevista mejor porque queda un minuto, o sea que un minuto. Y Ah, además, sí, 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 claro. se va a cortar enseguida, entonces va a ser complicado que puedas hacer un breve resumen. Claudia, muchísimas gracias. Te espero muy pronto en la Fábrica de la Ciencia porque desbordas simpatía, es una pasada hablar contigo, No, gracias. con grandes conocimientos, pero lo tenemos que dejar aquí. Así que muchísimas gracias y nos vemos en breve. Ah, gracias, yo, Jorge. Gracias mil. Un saludo.